hablaremos sobre el conflicto en las organizaciones. El conflicto tiene una presencia constante en cualquier contexto. Estas pueden ser dadas por personas, grupos, departamentos. Consideramos que el conflicto es inevitable y no necesariamente negativo. El conflicto, en el transcurso de los tiempos, se transforma como un maximizador de efectos beneficiosos. Tomás lo definía como un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o está a punto de ello a alguno de sus intereses. Algo que debemos de conceptualizar es la diferenciación entre la agresión como consecuencia de un conflicto, pero en ningún caso como el conflicto en mismo. El conflicto tiene dos grandes ámbitos, el intrapersonal y el interpersonal. El conflicto intrapersonal es aquel que afecta a las facetas, instancias o elementos del normal funcionamiento psicológico del individuo, mientras que el interpersonal es el que se produce en los procesos de interacción entre estos individuos. La gran diversidad de procesos o situaciones que pueden etiquetarse como conflictos ha provocado no solo la proliferación de clasificaciones de los mismos, sino de los criterios utilizados para realizar las clasificaciones. Vamos a considerar el alcance o las fuentes del conflicto, su contenido, su naturaleza y el nivel en el que se produce. En los años 30, un conjunto de investigadores del Instituto de Relaciones Humanas de Yale generaron la hipótesis donde se afirmaba que la conducta agresiva presupone la existencia de frustraciones y esa frustración conduce a respuestas agresivas. En pocas palabras, la imposibilidad de lograr una meta por la existencia de un obstáculo es el camino hacia allá. Según el instituto, esto provocará deseos de apartar o destruir ese obstáculo. En conceptos juveniles, podemos hablar cuando una mujer le dice que no al hombre y le apuesta a ese hombre a salir con la amiga más feita como por conectar porque era la amiga. Lo anterior, esto se fundaba con la teoría de Marx, donde los cambios en la evolución social de la humanidad han sido originados en las relaciones conflictivas, dejando claro que toda sociedad es un escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos que rivalizan por el control de recursos limitados. La principal fuente estructural del conflicto es la desigualdad. Desigualdad, distribución de la autoridad. La distribución dicotómica genera intereses comunes entre los que poseen la autoridad por un lado para el mantenimiento del statu quo y los que no la tienen por otro, para hacer esa alteración del statu quo. Basado en esto, Donnellon y Kolb proponían 4 enfoques que permitían gestionar los conflictos derivados de la diversidad en las organizaciones de modo constructivo para todas las partes. El aumento del ámbito del diagnóstico cuando se plantea un problema que afecta a una minoría sexual, racial, étnica y un gran etcétera. En vez de considerarlo solo como un problema, se debe considerar como un síntoma de un problema más general que puede afectar a toda esa minoría y buscar intervenciones generales, además de las pertinentes al caso como tal, el concreto.